Ganador del Premio Nacional de Arquitectura 2022, Fernando Pérez Oyarzún cautivó por su impronta como arquitecto y también por sus aportes a la investigación y a la difusión de la historia de la arquitectura en Chile. Hoy día lo visitamos en este espacio que él dirige, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, para conversar con él acerca de su mirada sobre esos temas que son de su especialidad, la arquitectura, el patrimonio, el urbanismo, pero que también día a día a todos nosotros nos afectan, nos importan y nos interesan. Acompáñenos en esta conversación. En esta serie conversaremos con diferentes personajes del mundo de las artes, la ciencia y las humanidades para conocer su mirada y entender el presente. El tiempo nos permite apenas echar una mirada al ayer y con eso hacernos una idea del mañana para que juntos construyamos el porvenir. Esto es Testigo Futuro. Yo nací en el campo y cuando llegué hubo que empezar por lo más elemental. Enseñarme a cruzar calles, explicarme un montón de cosas que los niños urbanos ya tienen adquirido. Yo creo que Santiago siempre tuvo algunas bondades, por ejemplo, el paisaje que la rodea, o esa suerte de lujo de habitar en un valle, y al mismo tiempo, si se quiere, era una ciudad, ¿cómo decirlo?, de alguna manera poco urbana, y en el último tiempo como que ha ganado en esa condición urbana. Yo creo que ha ganado en la medida que crece en sus espacios públicos, en su vida urbana, que es más densa y más rica. Por cierto, conviven un montón de problemas en ella, problemas de segregación, problemas de periferización. Como muchas ciudades, tiene que luchar con eso, y eso es lo que tiene que enfrentar hacia adelante. Yo he llegado a pensar que la arquitectura es construcción cargada de sentido en el más alto grado posible, en el más alto grado que somos capaces. ¿Y qué significa cargar de sentido la arquitectura? Significa que cuando disponemos materiales, ladrillos, hormigón, hierro, etc., no solo producimos objetos, sino producimos un soporte, un marco y una formalización de la propia vida humana. De manera que los arquitectos tenemos un mandato que incluso tiene ribetes éticos, porque no tratamos solo con materiales. En definitiva, estamos tratando con la vida de las personas, y eso, por así decirlo, pesa mucho. Cuando trazamos una línea, quizás afectamos una o muchas vidas, y eso es muy serio. Yo veo en la música un campo, un ámbito en que el rigor formal se entrecruza con la capacidad expresiva. Y yo creo que ese entrecruce me ha interesado a mí muchísimo. Exacto, y he procurado llevarlo a la arquitectura. Es decir, una forma de decirlo sería en términos históricos, porque incluso arquitectos importantísimos han llegado a ejercer la arquitectura por caminos muy variados. Pensemos en el Renacimiento italiano, un arquitecto como Brunelleschi, que es el constructor de la preciosa cúpula de Santa María dei Fiori en Florencia, llegó desde la escultura y desde la orfebrería y pasó, por así decir, a la arquitectura. O Miguel Ángel, que llegó desde la pintura y la escultura a ser un grandísimo arquitecto. Pero hay otros como Leone Battista Alberti, tan importante también en el Renacimiento, que fue antes un hombre de letras. Y desde las letras
desde escribir comedias o tratados sobre los caballos, o en fin, una variedad de cosas, también llegó a la arquitectura. Entonces cada uno llega a la arquitectura, yo diría, cargado de distintas preocupaciones, de distintos saberes, incluso de distintos objetivos. Y yo creo que en esta comunidad de arquitectos se va produciendo lo que finalmente conocemos como arquitectura. ¿Cómo hermanar un edificio de carácter patrimonial construido en 1926 con una nueva obra arquitectónica de lenguaje contemporáneo? Bueno, ese fue precisamente el desafío que tuvo un equipo liderado por los arquitectos Fernando Pérez y José Quintanilla, encargados de proyectar el centro de extensión del Campus Oriente de la Universidad Católica. ¿Cómo lo lograron? Es lo que vamos a escuchar en la voz de uno de sus protagonistas. Estamos en el patio cubierto que se denomina del Centro de Extensión Oriente, que finalmente es el resultado de la articulación, la suma de varios proyectos, en verdad de tres. El primero es el conjunto de las salas, que fue una remodelación que en conjunto con José Quintanilla hicimos previamente, antes que se hiciera este proyecto. Y luego dos proyectos que se encargaron sucesivamente y que hubo que compatibilizar. El proyecto del edificio fachada o cierre del patio y el proyecto de la cubierta propiamente tal del patio. Y estas tres cosas conviven sin tocarse, pero articulándose entre sí. Si comenzamos por los materiales, yo diría que nosotros optamos desde el primer momento por eso que llamamos como una simpatía material, que sería utilizar los mismos materiales que casi por azar tiene el edificio existente, porque el antiguo Campus Oriente o antiguo Colegio Sagrados Corazones iba a ser estucado, cubierto, pero por dificultades económicas y de desarrollo quedó con esta mezcla de hormigón a la vista y ladrillo, pero eso se convirtió al mismo tiempo en una característica y todo el mundo dice, es un edificio de ladrillo y así queda y así va a quedar. Entonces nosotros dijimos, en primer lugar, hagamos un edificio de ladrillo y hormigón. Y eso ya nos va a dar un primer plano de compatibilidad y de conversación con el edificio existente. El segundo elemento es que cuando hicimos los análisis previos de este edificio, nos dimos cuenta que estaba como reticulado, estaba muy ordenado en un sistema modular de una serie de medidas que se repetían en ventanas, vanos, muros, etc. Y nosotros decidimos utilizar los mismos juegos de medida. Entonces, eso nadie lo sabe, pero de alguna manera se percibe como si las dos cosas vibraran más o menos en conjunto. Y quizás dos cosas más, un problema que se nos planteaba muy serio era frente a una cosa estilística o neoestilística, como es este edificio con sus arcos, en fin, etc., optamos por esta idea de una celosía de ladrillo, que es como mezclar en una licuadora muro y ventana. Y lo que se crea es una pantalla, un filtro, donde lo lleno y lo vacío van como por partes iguales y que tiene como una homogeneidad total. De ahí el origen de esta celosía, que fue construida de ladrillo artesanal de la misma manera que lo era el edificio antiguo. Si bien existía un pabellón en el proyecto original que nunca llegó a construirse, ese pabellón cerraba el patio y lo convertía en un espacio, por así decir, de 30 por 30, como un claustro. Pero las circunstancias históricas hicieron que ese pabellón nunca fuera construido y todo el mundo se acostumbrara, por así decirlo, a ver esa continuidad desde el interior de un patio más bien en U hasta la calle que cierra el campus y el paisaje urbano que lo rodea. Y por esa razón es que nosotros decidimos levantar este edificio y convertirlo en una suerte de edificio puente. Entonces, que permite esa transparencia, esa continuidad, esa expansión de la vista hacia el exterior. De manera que la celosía de ladrillo que disuelve, por así decirlo, las ventanas y el levantamiento del edificio son los dos gestos fundamentales que lo definen.
Y ahora, con respecto a lo que vino a continuación, que era cubrir este patio, era un desafío de todo tipo, estructural, plástico, en fin. Y dada la secuencia en que se produjo el encargo, es que se decidió convertir esta cubierta en una suerte de mesa de 4 patas, que son 4 pilares que, además de sostener la cubierta, permiten que por allí bajen las instalaciones, ¿no? Y luego sabíamos que deberíamos ser muy cuidadosos para, por una parte, permitir el acceso de luz y sol al patio y al mismo tiempo no exagerar esa presencia de manera que se convirtiera en lo que se llama un efecto invernadero y se convirtiese en un problema para el uso, exceso de calentamiento y exceso de frío, como suele ocurrir en los invernaderos. Y por esa razón es que decidimos utilizar esta especie de sheds que son como en las fábricas, que van subiendo y bajando, y solo abrimos más o menos un 30% de la superficie posible. Y en los lugares opacos situamos estas especies de velas que descienden, que fuera de ser pantallas que reflejan y permiten el paso de la luz, contienen unos ductos de aire acondicionado que temperan ligeramente el patio. Yo diría que la idea de temperamento, de temperarlo, que no sea ni demasiado caliente ni demasiado frío, fue un elemento muy importante. A veces la arquitectura trabaja con esas cosas que no son visibles, pero son vitales para el funcionamiento de un edificio. Y por último, después de muchas alternativas, optamos por utilizar este metal perforado como el material dominante, a veces pintado de gris grafito, a veces pintado de blanco, como se puede ver, y él tiene una enorme versatilidad que hace que en algunos momentos actúe casi como un sólido y en otros momentos actúe como un elemento transparente, que permite entrever lo que ocurre al interior, entrever las bajadas de los ductos, entrever los elementos de aire acondicionado y al mismo tiempo actuar, como decíamos, como pantallas reflectoras y transparentes a la luz. Esta es una exposición que se viene planificando hace aproximadamente 2 años. Es un trabajo que hemos venido repensando a partir de la política de colecciones que lidera el Departamento de Colecciones y que ha empujado fuertemente Fernando Pérez. Si bien antes veníamos realizando algunos trabajos de la misma naturaleza, con la dirección de Fernando lo hemos potenciado, lo hemos podido llevar a cabo, efectivamente. Muchos de los anteriores quedaban a nivel proyecto y lo que más le ha interesado a Fernando en ese sentido es poder generar una red latinoamericana, ¿no? Regional, con museos pares. Nos interesa generar ese diálogo con los museos en la región, en lo que podamos poner en diálogo las propias colecciones y las propias problemáticas que son naturales de Latinoamérica. A continuación, damos paso a las palabras de presentación de esta exposición, comenzando por el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez. Muy buenas tardes, autoridades, amigas y amigos del museo, una cordial bienvenida. Para nuestro museo constituye una alegría. Por ahora, y sin rendirnos, estamos en la obsesión de aprovechar cada centímetro cuadrado del museo, de multiplicar los espacios expositivos, de insistir en nuestros objetivos. Ha habido momentos en que el museo ha mostrado el 1,5% de toda la obra que posee y hemos hecho harto esfuerzo por multiplicar eso y quizás lo hemos duplicado, no he hecho un cálculo último.
Pero yo pienso que eso habría que multiplicarlo por 3, por así decirlo. Para que las personas que nos están viendo se hagan una idea, ese 1,5, 1,5 ¿cuántas obras presentan y cuántas hay guardadas, por ejemplo? Sí, si supongamos, cuantificar? en un momento dado el museo tenía mostrando unas 80 obras de su colección y tiene cerca de 6.000. Es que el museo tiene una magnífica colección de Roberto Mata y, por ejemplo, en este momento no hay ninguna obra suya fuera porque no tenemos espacio para mostrarla. Entonces, pienso que esa debería ser una muestra bastante permanente, que cualquier extranjero o chileno que viniera a este museo se encontrara con el privilegio de una exposición notable de Mata. Y como ese, habría otros ejemplos de la historia del arte en Chile o incluso de la historia universal, porque el museo ha recibido donaciones y colecciones muy interesantes, eventualmente de los siglos XVI o XVII o de obras japonesas, que eventualmente ha mostrado, pero que no muestra de manera permanente. La cultura no debe ser la guinda de la torta, es decir, aquello que se pone cuando todo el resto está solucionado, sino que la cultura debe estar desde el principio y estar en el corazón propio del desarrollo social y humano de un país como este. Y para eso falta mucho, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque puesto a competir con otras necesidades, obviamente, más de alguien le va a decir, bueno, pero mire la salud, pero mire la educación, pero mire... Entonces, son áreas que... A ver, se lo voy a decir de una manera sintética. No hay educación sin cultura y no hay cultura sin participación del arte. Y en segundo lugar, voy a hacer un juego de palabras que quizás sea excesivo, pero me parece a mí que ilustra. Y a veces se piensa que no se puede gastar en cultura porque hay que gastar en salud, especialmente cuando hay situaciones como la que hemos vivido. Yo pienso que cada peso gastado en cultura es un peso gastado en salud, en la verdadera salud integral que todos necesitamos. Y de eso necesitamos convencernos entre todos. Y yo estoy dispuesto a hacer el mayor esfuerzo para que así sea. El patrimonio hoy, según fuentes expertas, es un conjunto heterogéneo que ha crecido mucho. Cocina, lenguajes ancestrales e incluso paisajes han ampliado la definición antigua de un concepto que se entendía solamente a partir de estatuas y edificios. Esta nueva conceptualización también hace crecer el interés de las personas, llevándolo a un carácter de demanda pública. Hoy día el patrimonio se ha convertido en algo social, en algo político, para bien o para mal, digamos. O sea, la gente pide que se cuide un barrio, la gente pide que se declare una zona típica, para eso se manifiestan, escogen representantes, quieren participar de las instancias legales. O sea, la relación entre patrimonio, sociedad, ciudadanía, comunidades es estrechísima. Hay grupos pequeños, grupos más grandes, grupos que opinan A y grupos que opinan B. Lo importante es entender que esto es una historia larga y que el patrimonio ha generado reacción, yo creo que porque es una condensación de representatividad, porque representa, porque condensa vida, historia, recuerdos, memorias, un montón de cosas. Entonces, frente a eso, la gente reacciona a favor o reacciona en contra. ¿Ya? Pero quienes determinan qué es patrimonial, y vuelvo al ejemplo de la estatua del general Baquedano, ¿no es cierto? Bueno, ahí finalmente se pregunta uno, ¿y quién tiene la razón? Digamos, los que querían preservarlo, los que querían sacarlo desde el punto de vista patrimonial. Baquedano fue levantado por erogación popular. Fue levantado por erogación popular. Eso significa que en un momento eso pareció razonable. En un momento se entra en conflicto, llamémoslo así, por las razones detonantes de la erección de un monumento. Pero hay veces que esos monumentos pasan la barrera del sonido, se conservan por otras razones, porque es importante el artista que lo hizo, porque están muy bien hechos. Y para eso hay muchas soluciones. Yo creo que no tiene sentido obligar a la gente a ver o gozar de algo que no quieren, pero a lo mejor sí tiene sentido por otras razones guardarlo, conservarlo, eventualmente cambiarlo de sitio. En fin, hay muchas maneras de arbitrar estos conflictos y habría que ir caso a caso. Pero perdón, eventualmente que se hayan incendiado edificios, ¿la historia podría entender aquello? ¿Usted dice? ¿Con el paso del tiempo podría entenderse? Es difícil dar recetas históricas sentado en un sillón como este, porque estas cosas se definen de otra manera. No siempre son
objeto de un razonamiento muy estructurado. Muchas veces son reacciones sociales espontáneas con fuertes componentes emotivos, en que las cosas no están planteadas como en una clase o como en un libro, ¿verdad? Pero obviamente uno quisiera que se encontraran formas de manifestación, formas de hablar, incluso formas de gritar, que fueran lo menos destructivas y lo menos violentas posible, porque la violencia, en definitiva, aunque hay muchas violencias también, termina dañando para muchos lados. Pero si hay formas de hablar, hay que tener también formas de escuchar. Si no están las formas de hablar y las formas de escuchar, lo más probable es que el resultado sea alguna forma de violencia. Y eso lo aprendemos históricamente, no lo justificamos, pero lo aprendemos. O sea, las discusiones sobre patrimonio son tan viejas como el patrimonio mismo, digamos, ¿no? Y hay que irlas continuamente, por así decir, arbitrando. Entonces, cada caso tiene explicaciones un poco distintas. El patrimonio se ha destruido por razones religiosas, por razones políticas, por razones de todo tipo, desde muy antiguo. Y en cierto modo, el patrimonio también cambia de sentido. Es decir, por ejemplo, las razones por las cuales una estatua se levanta eventualmente no son las mismas por las cuales esa estatua se conserva. Porque los valores, por ejemplo, políticos o militares o religiosos, que se vieron en un momento, se convierten en valores históricos, estéticos o artísticos de distinto tipo. ¿Me comprende? Entonces, hay esa relación con la sociedad, absolutamente. El patrimonio es un fenómeno cultural, es un invento cultural. No se puede entender sin la gente. Ciudad, movimientos sociales, la relación que se establece entre el patrimonio y las personas. Fernando Pérez Oyarzún, arquitecto académico, nos compartió hoy sus reflexiones y sus percepciones en su calidad de testigo futuro.